Espiritual es algo muy importante para cada cristiano. Es muy, muy importante que sepamos esas disciplinas y más importante aún, que las practiquemos. Pero bueno, antes que nada vamos a empezar con alabanza, siempre con una alabanza para Dios y que usted también se regocije alabando a Dios. Y bueno, así empezamos el día. Gracias. Cante junto con nosotros. El Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, extiende sus brazos, el creador de los cielos. Y el Señor es mi rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey, mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace vibrar de gozo, que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos, el creador de los cielos, el creador de los cielos, el creador de los cielos. Así es, el creador de todas las cosas. Amén. Y bueno, gracias a Él estamos aquí vivos y con buena salud. Amén. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, el tema de este día, como ya mencionamos, es las disciplinas espirituales y que es muy importante que una persona cristiana las practique porque nuestros enemigos las están practicando. Nuestros enemigos, ya sea los brujos, los satanistas, otras religiones también practican muchas de estas cosas de las que vamos a hablar. Quizás no lean la Biblia, eso sí, ¿verdad? Pero hacen todo lo demás. Hacen el ayuno, Sí. leen sus libros sagrados, Sus libros satánicos. ¿verdad? O sea, sí, sus libros satánicos también. Y entonces uno como una persona espiritual tiene que dedicarse a estas disciplinas espirituales, así Claro. como hasta me parece en el Kung Fu, ¿verdad? O sea, no solamente les dan la disciplina de esos ejercicios tan rigurosos, pero también los hacen meditar, los hacen ayunar, los hacen pasar por ciertas cosas que elevan nuestra fortaleza. Parece que nos debilitaría, pero en realidad nos fortalece Claro. esas disciplinas espirituales Sí. que tanto debemos de practicar y que muchas iglesias ya no hacen, ¿verdad? Una de ellas
el ayuno, ¿verdad? Claro. Ya sabemos que el ayuno a nadie le gusta, en realidad, a nadie le gusta ayunar. Venimos a ayunar porque pues, tenemos alguna necesidad, entonces ayunamos, pero que diga, levante la mano el que quiera ayunar, y nadie, ¿verdad? Todos en ese momento se hacen sordos, en ese Claro. momento, y nadie quiere ayunar. Y sin embargo sabemos qué gran beneficio espiritual tiene para nosotros cuando nos entregamos a un ayuno verdadero, como el que nos pide en la Biblia. Eso es una de las cosas que debemos de practicar. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos pone el mejor ejemplo ahí con 40 días de ayuno. Algo que para nosotros es algo inimaginable, ¿verdad? Porque con trabajos podemos un día, y hemos conocido personas que con trabajo pueden hacer horas. O sea, hubiera sido un día, horas. Que solamente ayunan de 8 a 12 porque ya no aguantan. Pues es como ir a trabajar todos los días, ¿verdad? Que porque les duele la cabeza. Les duele la cabeza, porque les da hambre. Pues A todo el mundo le da. tiene uno que hacer sacrificios, tiene uno que doblegar la carne para poder para poder obtener algo, ¿verdad? O para poder fortalecer nuestro espíritu. Bueno, una de las opiniones que yo tengo acerca de verdad de esas ¿Prácticas? sí, verdad, espirituales, o una de las disciplinas, una de las primeras cosas que suceden cuando la persona viene a Jesús, cuando acepta a Jesús como su Dios y su Salvador, y hay una conversión genuina, una de las primeras cosas que pasa, y el aceptar a Cristo, el Espíritu Santo te lleva, una de las cosas, a leer la palabra. Entonces, lo digo por verdad, por mi experiencia, y he conocido también a muchas personas que otra de las cosas, cuando hay una conversión genuina, lo que sucede, el Espíritu Santo, o sea, que ya está dentro de nosotros, los lleva a la palabra. Y eso se debe, no un hábito, ¿verdad? No un hábito. Un hábito es totalmente diferente a una disciplina. Entonces, una de las cosas que te lleva el Espíritu Santo es a leer la palabra de Dios. Entonces, eso se debe hacer una disciplina como nosotros, hijos de Dios. ¿Para qué? Para crecer, porque por medio de la palabra es como uno se alimenta. Otra de las cosas, otra disciplina espiritual es a las cosas que te lleva el Espíritu Santo es a leer la palabra, a orar, a meditar en la palabra, y también parte del ayuno. Otras de las cosas también, una de las disciplinas, y aparte es mandamiento por medio de Jesús, es congregarse. O sea, que se haga una disciplina. No, tengo que ir a la casa de Dios por agradecimiento, tengo que ir a la casa de Dios porque ahí es donde me siento bien, porque ahí es donde dejo todas mis cargas, que dice la palabra de Dios. A todos aquellos que estén cansados y cargados pues de todas las cosas de la vida, dice, vengan a mí, porque yo soy el que los hago descansar, porque el yugo o la carga que yo les pongo es liviana comparada a lo que llevamos, comparada, y en él pues, o sea, nos liberamos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas, ir a la congregación, a la iglesia, reunirse con los demás hermanos, es parte de una disciplina, que se haga una disciplina. No, tengo que ir a la casa de Dios, a darle gracias, a alabarlo, a adorarlo. Otra de las cosas también, fíjate, parece que no puedan ser disciplinas, Adolfo, pero vamos a decir, en el momento cuando estamos en la congregación, muchos, verdad, no digo que todos, verdad, no puedo decir que todos, pero muchos que vamos a las congregaciones,
Y está, ¿verdad? Están los que están en la música, están alabando a Dios, y vamos a decir, la presencia de Dios está fluyendo, y muchos pues están callados, no abren sus bocas, no levantan las manos, no hay agradecimiento. Sí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que cuando entremos a la casa, dice, entrar con júbilo, con regocijo, entrar por sus puertas, fíjate que o sea, la misma palabra nos dice qué es lo que debemos de hacer, entrar con acción de gracias, con acción de gracias. Y vamos a decir, cuando está en la parte de la música, una de las, te digo, que parece que no puede hacer disciplina, o sea, abrir nuestra boca, hablar con Él, y ahí es donde Él se manifiesta, porque Él quiere oír nuestra voz. Eso es eso también es una parte de disciplina, Sí, hablar, definitivamente. conversar en medio de ¿qué dice la palabra de Dios también en otra parte de la Biblia? Que Él se mueve en medio de la alabanza. Entonces, si hay un corazón agradecido, un corazón contrito, un corazón que agradece, que habla, y en medio de la alabanza está hablando, está dándole gloria a Dios, el Espíritu de Dios se va a manifestar, y ahí pues es donde la congregación recibe, ¿verdad? Esos descansos, se libera de cosas, pero eso es también una disciplina. Sí. Eso es una disciplina, y muchos piensan que no, pues a la casa de Dios está la música, ya, pero es parte de, Sí, es una disciplina ¿sabes también. cuándo sucede eso? Es cuando, ¿verdad? Cuando ya uno ya sabe de esa gratitud, porque, decir, nosotros venimos del catolicismo, Claro. y cuando empezamos a ir a la iglesia cristiana con diferente forma de adoración y alabanza, está uno así como, ¿qué hago? O sea, uno no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque no tiene esa disciplina, no tiene esa costumbre de decir, voy a levantar las manos, pero que nadie me vea. Ajá. Aquí escondemos la mano porque, o sea, es completamente diferente a lo que hacíamos en la otra iglesia. Porque no se hace nada es como digo, o sea, es una disciplina. Sí. Es una disciplina también, si lo vemos, sí, claro, Sí, por supuesto. así es. Como estabas mencionando, ¿verdad? Estas cositas que la gente no considera como una disciplina, pero sí son. Pero sí son, como tan solo levantar las manos. Claro. Cuando uno considera qué es lo que está haciendo, dice, wow, es sometimiento a Dios. Entonces, levantar las manos es un signo de rendimiento y sometimiento. Exacto. Por eso cuando lo asaltan a uno, ¿verdad? Es lo primero que dicen es arriba las manos, porque se somete. Te rindes. Uno se rinde, así ya no tiene ningún peligro hacia el asaltante. Entonces igual para Dios, ¿verdad? Obviamente Dios no nos está asaltando, pero claro, es una forma de que nosotros nos rendimos, decir, Señor, no tengo nada, no voy a hacer nada, aquí estoy frente a ti para que tú hagas en mí tu obra. Son esas pequeñas cositas, ¿verdad? Aparte de las que ya son más específicas a las cuestiones espirituales. Claro. Así es, sí. Pues sí, ese tema es muy importante porque, bueno, nosotros, o al menos yo voy a hablar por la cultura hispana o mexicana. Pues también en la cultura hispana. Yo voy a hablar por mí. Yo no puedo hablar por los americanos ni por otras culturas. Yo voy a hablar por mí, por lo que yo he vivido. Y nosotros que venimos de México sabemos cómo somos los mexicanos, ¿verdad? Todo a última hora, a la carrera, no estamos a tiempo en los trabajos, ni en las fiestas, ni en muchos lugares. ¿De qué está hablando? Te invitan a las 4, vas llegando de 5 a 6 de la tarde porque es parte de la cultura del mexicano. Oye, venimos a los caminos de Dios. Me encanta lo que vas a decir. Venimos a los caminos de Dios y venimos a Cristo y venimos con el mismo patrón de conducta. O sea, yo estoy diciendo que yo lo hablo por mí, por lo que yo he visto y yo he vivido. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, que yo recién me convertí, pues yo trataba de llegar puntual. Yo he tratado siempre de ser una persona persistente, constante y pues en cierta manera disciplinada.
Y empecé a notar algo al principio de mi vida cristiana. Empecé a notar que había gente que llegaba antes del servicio, que llegaba a la hora del servicio, exactamente a la hora, y gente que llegaba a medio culto, a media alabanza o a medio... Ajá, que decían, ay, pues ahí ya va llegando la gente tarde con sus hijos. Y no, y mira, hablando de eso, recuerdo un pastor que dijo una vez, no, yo iba a una congregación en otro, no sé si otro país, otro estado, dice, y había una familia que siempre llegaba después de que se pidiera el diezmo. Sin falla, Qué casualidad, ¿verdad? siempre llegaba. Despuésito de que recogimos el diezmo, Ellos llegaban. llegaba la familia. Sí. Wow. Pues sí, y eso fue lo que yo vi en mis inicios de la vida cristiana. Entonces yo empecé a notar algo que nosotros somos movidos por el Espíritu Santo, somos movidos por gratitud, por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, por el crecimiento que vamos llevando en la vida cristiana, pero también parte de la vida cristiana es la disciplina o las disciplinas espirituales. Entonces yo empecé a aprender eso con el tiempo y estuve varios años en una iglesia. Después de ahí ya Dios nos movió a otra iglesia, y cuando estaba yo con esa pastora, yo hablé con ella porque yo empecé a analizar muchas cosas y a observar a la gente, cómo era su conducta dentro de la iglesia. Y yo hablé con la pastora y le dije, pastora, ¿sabe qué me he dado cuenta? Que nosotros venimos de México, pero México no ha salido de nosotros. Nosotros tenemos muy malos hábitos, malas costumbres o malas conductas, y eso lo venimos arrastrando dentro de la iglesia, porque hay gente que no se ha dejado moldear ni no se ha dejado cambiar. Y me dijo ella, sí, hermana, dice, hay gente que tiene malos hábitos, dice, y los siguen usando dentro de la congregación. Le dije, porque una de esas cosas que yo he visto es que la gente llega tarde a las citas, llega tarde a los trabajos, llega tarde con la familia. Y yo veo que en la iglesia la gente sigue teniendo ese hábito, es un patrón, es algo que está ahí recurrente y no lo rompe, no dice, yo desde hoy en adelante o a partir de hoy voy a tener un compromiso con Dios, y si el servicio es a las 10 o a las 12 o a la 1 de la tarde, yo voy a llegar a la 1, o si es posible 10 o 15 minutos antes. Claro. Pero vemos que la mayoría de la gente, bueno, hay personas que sí, ¿verdad? Se esfuerzan y tratan de agradar a Dios, y más las personas que sirven también en la iglesia tratan de llegar puntuales. Pero hay otras personas que no, o sea, hay personas que llegan ya cuando se va a terminar el tiempo de adoración, de la alabanza. Otros ya, o sea, de plano, el colmo de los colmos es cuando ya están llegando a media predicación, va llegando la gente. Ahora, se entiende que hay personas que entre semana trabajan y entran tarde y salen tarde, y esas personas se esfuerzan, aunque sea tarde llegan a la iglesia, aunque sea tarde están sirviendo pues ahí en un ministerio, todos corriendo. Me acuerdo que decía Brisa, ay, yo trabajaba en un lugar, yo tenía que estar en el audio, y venía corriendo, y así corriendo se subía, pero ella servía, ella se esforzaba, y es comprensible. Pero hay personas que tienen tiempo para llegar temprano, tienen tiempo para llegar puntuales, y en serio que nada más no se esfuerzan. Y mire, lo podemos ver esto de la disciplina en las personas que son deportistas. Hay personas que son muy disciplinadas, hay personas como los estudiantes también se esfuerzan. ¿Por qué? Por estudiar, se abstienen de muchas cosas. Hay personas que dicen, no voy a ir al baile, no voy a ir a tal discoteca, o no voy a ir a tal concierto de tal grupo, porque tengo que estudiar, tengo que sacar esa materia, estoy retrasado, o voy a tener examen ya para la otra semana y necesito estudiar. Y son personas que se van absteniendo de mucho para ellos poder entrar de lleno, para poder dar todo y poder pasar el examen. Igualmente los deportistas se abstienen de desvelarse, de pizzas, de cervezas y todas las cosas que a ellos les gustan. ¿Por qué? Porque ellas tienen una meta, esas personas tienen un objetivo y saben que si se esfuerzan, su esfuerzo va a rendir frutos y van a llegar al éxito. Y eso mismo es lo que nosotros estamos hablando en esta mañana, que nosotros como cristianos y como hijos de Dios tenemos que esforzarnos para llegar al éxito. ¿Y cuál es el éxito en la vida cristiana? Y uno dice, bueno, pues ser más espiritual, o voy a aprender a orar más, o voy a aprender a llegar más temprano a la iglesia. Claro que sí, todo eso es importante, pero hay que recordar, iglesia, que nuestra meta es el reino de los cielos. No tanto si usted tiene un ministerio, si usted está aquí
esforzándose por agradar al pastor. Claro que todo es importante porque es parte de la vida cristiana, pero hay que recordar que Cristo nos salvó para una eterna condenación, que no se nos olvide eso. Y nosotros... No, nos salvó. No. ¿Vale? Salvación. Sí, Claro. perdón, Cristo nos dio salvación para que nosotros no nos vayamos a la eterna condenación, sino para que nos vayamos a la salvación y para estar por siempre, ¿verdad?, con nuestro Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, estar constantes, estar perseverantes. Dice aquí, primera carta a los Corintios 9:25, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Y nosotros que estamos luchando la vida cristiana, que nos estamos esforzando la vida cristiana, ¿cómo nosotros nos vamos a abstener? Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y nosotros tenemos que esforzarnos igual, ¿verdad? Tenemos a veces compromisos, hay invitaciones que nos hace la familia, pero cuando nosotros ya tenemos un compromiso con Dios, con la iglesia, somos disciplinados en un ministerio, nosotros hacemos todo eso a un lado para estar sirviendo en la iglesia, porque el entregarnos a Dios y el servir a Dios requiere esfuerzo, requiere constancia, requiere disciplina, requiere amor y requiere entrega total para Dios. Y yo quiero mencionar aquí algo de las disciplinas que nosotros hemos practicado a través de los años, conforme nosotros venimos a los caminos de Dios y fuimos aprendiendo la vida cristiana. Y nada más quiero mencionar dos de las disciplinas que nosotros tenemos. Es que al principio de la vida cristiana nosotros nos hicimos esta disciplina de orar 1 hora antes del servicio. No sé si muchas congregaciones hacen eso, muchas iglesias, líderes o pastores, pero es algo que nosotros nos formamos. Nosotros, y es que eso no es algo que usted va a hacer de la noche a la mañana, ni es algo que usted quiere, o como que hoy amanecí con ganas de orar 1 hora. Claro que no. Las personas no están acostumbradas a orar. El cuerpo no está acostumbrado a rendirse, ¿verdad? A estar hincado, a doblar sus rodillas. La persona quiere dormir más si toda la semana está cansado y es el día del domingo y usted se tiene que levantar a las 6 o 7 de la mañana para estar en su iglesia 1 hora antes para adorar o para orar. Obviamente a la carne no le gusta, a nuestro cuerpo no nos gusta, y más si no tenemos un hábito y una disciplina. Es una formación que se hace, es algo que se va formando con el tiempo, una constancia. Entonces lo que nosotros nos hemos planeado desde mucho tiempo es esa disciplina, orar 1 hora antes. Y era lo que nosotros, el pastor, los líderes, y invitábamos a todos los líderes, a que los que sirvieron en la iglesia, los que estaban ahí sirviendo, que también estuvieran con nosotros, porque es importante nosotros antes de servir entregarle las cargas a Dios, todo lo que se pasó en la semana. Tal vez no tuvo tiempo de orar, tuvo su semana pesada, trabajó mucho, no fue tal vez al servicio entre semana, pero usted llega y antes de ejercer la función o el puesto que usted tiene en la iglesia, es importante llegar y rendirse a Dios, entregarse de todo corazón. ¿Y qué más cuando se hace una oración en grupo, una oración ahora sí de liderazgo? Es una oración fuerte, una oración poderosa, una oración que nos motiva. A veces Dios nos mueve a ya no es tanto estar orando y pidiendo, sino a veces es una oración de rendición, de humillación, o a veces el Espíritu Santo nos guía a que nos ministremos unos a otros. Llega la hora del servicio, pero mire, ya estamos fortalecidos, ya nos sentimos mejor y servimos con una alegría, con una sonrisa. Y esa es una de las disciplinas muy importantes que todo cristiano debería y debe de practicar, pero sabemos que no toda la gente lo hace, pues porque no le gusta. Luego dice la gente, es que yo no sé orar. Pues así va a aprender. ¿Cómo aprenden los niños a caminar? Pues caminando, cayéndose. Entonces igualmente usted, aunque usted no sepa orar, pues practique la oración, únase a los grupos de oración y poco a poco Dios lo va a ir guiando a aprender a orar. Y otra de nuestras disciplinas espirituales es el ayuno. Nosotros cada año, cuando inicia el año, ayunamos 21 días o a veces 2 semanas o a veces... Una vez Dios nos dijo que teníamos que ayunar 30 días. Sí, así como lo escucha, 30 días. Y yo dije, ¿cómo? Si yo he ayunado 21 días, pero 30 días no. Y después dije, pues ¿qué más da otra semana más? ya está el cuerpo acostumbrado al ayuno. Entonces esa vez Dios nos puso a ayunar 30 días por situaciones difíciles que
estábamos pasando, pero gloria a Dios que hicimos ese ayuno. Pero el hábito que nosotros tenemos es de ayunar por 21 días al inicio de año, y es algo que hacemos cada año. Ahora también otra de las disciplinas que tenemos es por lo menos ayunar una vez a la semana, y eso es algo que también la iglesia tiene que hacer. Mínimo, hermano, usted tiene que ayunar. Si usted dice dos días a la semana, pues qué bien, gloria a Dios. Pero hay personas que van perdiendo esa disciplina o van perdiendo ese hábito, o también el cuerpo ya no se está acostumbrando al ayuno. Pasan situaciones y la persona deja de orar, deja de ayunar, deja de congregarse, deja de leer la Biblia, y después vemos el resultado, ¿verdad? Ya cristianos más carnales, cristianos que se dejan arrastrar por las cosas del mundo. Y así no vamos a por avanzar, las hamburguesas, ¿verdad? Claro, así no vamos a avanzar, no vamos a llegar al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Pero nosotros los que estamos aquí en esta mañana, les recomendamos a la iglesia practicar, es hacerse un hábito. Si usted nunca ha ayunado, empiece. Si nunca ha hecho oraciones largas de media hora o de 1 hora o 3 horas, o inclusive a orar de madrugada, también es muy importante. Y a veces nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta porque estamos cansados, porque tenemos sueño, porque la alarma no sonó. Pero es muy importante tener las disciplinas espirituales. Así es, muy importante, y especialmente esas de las que estabas hablando: la oración, la lectura de la Biblia, el ayuno. Esas son como yo creo, las 3 más reconocibles en todo aspecto, porque también, igualmente, como mencionaba al principio, también nuestros enemigos hacen eso. Ellos también ayunan. Ellos también están haciendo su clamor, y muchos de ellos lo están haciendo en la madrugada, algo que el cristiano debe estar haciendo, y sin embargo, pues muchos no lo hacemos, ¿verdad? Yo soy honesto, a mí me cuesta mucho levantarme en la madrugada. Sí me levanto, pero no tanto como yo quisiera. Entonces es algo en lo que tengo que entrar en disciplina, entrar en esa disciplina de a las 3 de la mañana de despertarme y orar. Entonces yo sé que también mucha gente está batallando con eso, porque las sábanas son sabrosas, ¿verdad? Cuando uno está dormido. Más a las 3, que es la hora Mejormente a ese horario, claro. Sí, a esa hora. Es el sueño más pesado, a las 3 de la mañana. Exacto, es cuando uno está como más tendido, más a gusto. Sí. Y dice, ¿cómo me tengo que levantar ahorita? Y bueno, uno lo tiene que hacer por esa disciplina espiritual, porque en realidad nos va a fortalecer en una manera que ni nos podemos imaginar, ¿verdad? O sea, nosotros hacemos las cosas como un niño que va a la escuela. Es educado el niño, y el niño no sabe a dónde lo va a llevar su educación, ¿verdad? Quizás uno puede llegar a ser astronauta, pero empezó en la primaria. O sea, uno no sabe dónde lo va a llevar. Igual nosotros estamos siguiendo estas disciplinas espirituales para fortalecernos, y Dios sabrá cómo usa o por qué nos llama a hacer esas cosas, porque nos está preparando para un ministerio grande, nos está preparando para cargas grandes también, ¿verdad? Entonces es muy importante que practiquemos esto, porque hay tantos ejemplos en la Biblia de estas disciplinas. Ya que estamos hablando acerca del ayuno, dice en Hechos 13:3, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. O sea, para todo hay que orar. En todo momento hay que orar. Nos habla la Biblia acerca de nuestro Señor Jesucristo, que se tenía por costumbre levantarse temprano, irse a orar, o ya cuando había dado algún sermón, se apartaba de la gente, se iba a un lugar solitario y él oraba. Era algo constante. Nos habla acerca de Daniel. Daniel también, por ahí en algún versículo, yo no lo tengo, pero ahí nos habla de que Daniel oraba 3 veces al día. En la mañanita, al mediodía y en la tarde, ¿verdad? Y así como comemos él oraba. O sea, nosotros comemos en la mañana, comemos al mediodía y comemos la merienda o la cena en la noche. Así oraba Daniel, una de esas ocasiones, ¿verdad? Más o menos, me imagino. Entonces hay esas prácticas que debemos, ahora sí, practicar, pero constantemente, no hacerlo una vez, como por ahí, ¿verdad? El pastor decía que los kadochos, los que van a la iglesia, cada 8 días. Cada 8 días, claro. Cada 8 días. Y eso, hay unos que lo hacen peor todavía, lo hacen cada 8 semanas, ¿verdad? Y cada mes. Cada mes, ¿verdad?
Y ahí ¿dónde van a entrar en esas disciplinas espirituales si no se puede hacer la disciplina de ir a la congregación, como estabas mencionando hace rato? Si no tenemos ese hábito, esa disciplina de hacer el tiempo para Dios, para ir a congregarnos, ¿cómo vamos a hacer las otras cosas? O sea, no tenemos nada espiritual que nos que nos dé esa hambre para hacer esas cosas que nos pide la Biblia que hagamos para nuestro beneficio, porque todo esto es para nuestro beneficio. Claro. La lectura bíblica es muy, muy importante porque no solamente nos va a dejar saber quién es Dios, sino nos va a dejar saber cómo es Dios, qué quiere Dios para nosotros y cómo debemos hacer las cosas para Dios. Entonces, si quiere usted saber cómo vivir, pues lea la Biblia constantemente y va a ver, hay una sabiduría ahí, no solamente la que está en la superficie, pero una vez que usted ya empieza a meterse en esas disciplinas espirituales, entonces va a venir lo que está abajo del texto. Esas cosas espirituales que no se perciben a menos que usted ya esté metido en el mundo espiritual. Hay muchas palabras que se leen y dicen, ok, pues eso es lo que quiere decir. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Yo te mostraré cosas ocultas, ¿verdad? Sí, que tú no conoces. Que no ¿Pero conoces. Buscando de Dios. Exacto. Buscando de Dios. Entonces, Disciplinas. de esas disciplinas de las que estamos hablando, que son muy, muy, muy importantes para todo cristiano, porque no solamente para nosotros, sino también porque vamos a enfrentar peleas espirituales y nuestros enemigos, ellos están usando estas mismas disciplinas espirituales para atacarnos. Por eso hay tantos brujos que tienen tanto poder contra los cristianos, porque ellos están en esa disciplina constante, están despertando a medianoche para hacer sus brujerías, hacer sus ritos, para hacer lo que ellos hacen. Yo no sé qué tanto hacen, pero obviamente todo lo que hacen no es nada bueno, sino para traer destrucción y ruina a la iglesia, a los cristianos. ¿Cuántos brujos no se levantan en contra de evangelistas y de pastores? ¿Para qué? Para traerlos a ruina, para destruirlos. Y si esos hombres no están fortalecidos espiritualmente con estas disciplinas, créanme, esas personas van a caer, y lo hemos visto a través de testimonios de tantas personas que cayeron. Dijeron, ¿cómo este pastor que era tan bueno? Y fíjate lo que hizo, fíjate cómo cayó. Y lo encontraron con una mujer y supieron que había otra mujer involucrada hace 2 años y no sé qué tanto. Y ¿verdad? muchas veces, Adolfo, también la iglesia acusa a los pastores o a los líderes. Sí, sabemos que somos responsables, pero una de las responsabilidades, aquí me voy a desviar un poquito, pero una de las responsabilidades también es la iglesia. Por eso la iglesia tiene que estar constantemente orando por sus líderes, por sus pastores. Así como dice la Biblia que los pastores velan por nosotros, ¿verdad?, para cuidar de nuestras almas. También nosotros somos responsables de orar por nuestros líderes, porque a veces nos vemos el error de ellos o las cosas que ellos están haciendo mal. Pero nosotros como iglesia también somos responsables por orar por nuestros líderes para que ellos sigan adelante, sigan firmes. Y nosotros como líderes de oración y de intercesión, pues también Dios nos ha mostrado que como los brujos y los satanistas siempre están persistentes con la iglesia. Y precisamente ayer y en la mañana orábamos eso, que cómo los brujos están siempre atacando a los hermanos que están en la oración, en la intercesión. Y yo tengo testimonios, hermanos aquí que han estado en el grupo de oración de intercesión, cómo Dios muestra que los brujos nos están atacando, que los brujos nos están haciendo brujería. Y nosotros estamos contrarrestando con la oración, levantando la oración fuerte. Porque si nosotros no oramos, hermano, por muy hijo de Dios que usted sea, y no le quita el poder de Dios, pero acuérdese que necesitamos unción, poder y autoridad para poder vencer el reino de las tinieblas. Por eso hay mucho hijo de Dios derrotado, porque no tienen una disciplina, no buscan de Dios, no oran, no ayunan, no están constantemente buscando la presencia de Dios. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Lastimosamente a la mayoría de los hermanos les falta sacrificio en la iglesia, les falta persistencia y disciplina. Hay mucha falta de interés en el pueblo de Dios por la búsqueda. Y la gente piensa que con aceptar a Cristo y ir un domingo a la iglesia ya está todopoderoso y no le va a pasar nada. Claro que no, hermano, estamos engañados. Yo he hablado con una persona que me dice, mi esposo dice que somos hijos de Dios y que el diablo no lo va a tocar.
pues si le anda abriendo puertas, claro que sí lo va a tocar, ¿verdad? Sí, sí, no está fortalecido espiritualmente. Claro que sí. sí. Y no, y otro error que la gente comete es decir eso, ¿verdad? De lo que acabas de tocar. Es que el diablo ya está vencido. Si el diablo ya está vencido, ¿por qué hay tanto ataque en contra de la iglesia? Cerrando iglesias completas. Y el diablo venciendo, Y, ¿verdad? o sea, y el diablo venciendo, si ya está vencido, entonces obviamente hay un problema en algún lugar. Y es por eso, porque esa iglesia no practica estas disciplinas espirituales. Es que bueno, es un poquito bueno de todo lo que estamos hablando. Es parte de, pero es una lucha. Es una lucha es constante. una pelea. El ejército de Dios o el ejército de luz contra el ejército de las tinieblas donde pertenecíamos antes. Sí. ¿Cierto? A fin de cuentas, es para eso estas disciplinas espirituales, es para enfrentarnos a esa pelea, porque Claro. sabemos que Satanás está constantemente tentando a las personas. Va a querer destruirnos, va a querer hacer muchas cosas, Sacarnos del camino de Dios. va a usar a personas alrededor de nosotros Sí. y puede usar mismo a los más cercanos a nosotros, Sí. puede usar a nuestra esposa, si no está en el mismo sentir que nosotros, Así es. si no es una persona disciplinada, si no estamos en el mismo sentir, si no pensamos lo mismo, Oh, sí. si no estamos de acuerdo en las escrituras, con lo que Dios quiere, Todo eso. o sea, y son disciplinas y ahí es donde Satanás, si la familia mete. está unida y está fuerte y fortalecida y hay disciplinas en una familia entera, es difícil. Le va a costar más, es ¿verdad? difícil que pueda hacer daño. Sí. O sea, muy difícil. Muy O sea, difícil, le ¿verdad? va a costar mucho. Va- Puede y que va- haga algo aquí allá, pero... Y va a tratar, créeme Sí. que él va a tratar, porque obviamente dice, pues esos están más fuertes, necesito más artimañas para vencerlos. Exacto. Y ahí es cuando uno debe estar fortalecido en estas disciplinas espirituales, ¿verdad? Con la oración, muchas veces la adoración a Dios Claro. es muy importante, también fortalece a uno la adoración a Dios, que también eso falta en Bastante. muchas iglesias. Hemos sido testigos en varios lugares donde la gente está, como mencionabas hace rato, ¿verdad? Está con los brazos cruzados, como si no Espectadores nada más. estuviera pasando nada. Y es algo triste, ¿verdad? Porque en primera estamos desobedeciendo lo que dice la palabra, regocíjense delante de la presencia del Señor, y están todos ahí más preocupados por lo que está pasando afuera que lo que está pasando enfrente de ellos. Hace poco estábamos en un servicio y no sé, era uno de esos servicios de adoración, de alabanza, y pues empezamos, ¿verdad? Todos a adorar y alabar, y una persona ahí llorando, y pues yo pensé que estaba llorando porque digo, wow, se metió en la presencia del Señor. Y luego me enteré que estaba llorando porque estaba pensando en su familia, estaba pensando en sus parientes y no sé qué tanto. Entonces no estaba adorando a Dios. Estaba pensando en los problemas. Estaba llorando por sus familiares o X o por otras cosas. Sí, entonces digo, ahí es donde fallamos como iglesia, en la adoración. O sea, porque no nos metemos a adorar, ¿verdad? Que quizás hay mucho pueblo de Dios que necesita ver una imagen para poder concentrarse en esa imagen, para poder decir, yo te vengo a adorar, ¿verdad? Y yo creo que eso le pasa a muchas personas, y no estoy diciendo que son idólatras, sino que por cómo hemos vivido, nos cuesta visualizar algo que obviamente nunca Si hemos no visto. vemos algo, o sea, necesitamos ver algo para adorar algo. Sí, ¿verdad? Y yo creo que es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Dice, pues es que antes teníamos una vaca de oro y ahora ¿a quién adoramos? ¿Verdad? O sea, no tenemos a quién adorar. En su mente dice, no tengo a nadie a quien adorar. Y eso me parece que le pasa a mucha gente. O sea, no ve, dice, ¿a quién estoy adorando? ¿A quién levanto mis manos? ¿A quién le estoy cantando? O sea, no ven, no, ellos quieren ver una persona, ¿verdad? Como cuando van a un concierto y ven ahí a su cantante favorito, dice, están cantando con él y están gritando con él, eso es más fácil, porque está una persona enfrente que ellos con la que se identifican, pero cuando hay un Dios que no puedes ver, entonces ya les cuesta a muchas personas. Entonces, mira, Adolfo, déjame que te interrumpa, esa es una de las disciplinas personales que uno cuando venimos a Cristo, que debemos de aprender a hacer
conectarnos. Esa es una de las disciplinas, conectarnos Exacto. con Dios. ¿Para qué? Para poder adorar a Dios, o sea, para que fluya su presencia y pues es donde, como comentaba hace rato, es donde hay alivio, donde uno se despoja de muchas cosas, pero esa es una disciplina, cómo saber conectarse con la presencia de Dios. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Es decir, lo que considerar una disciplina. Entonces, aprenda cómo conectarse con Dios, porque hay mucha gente que no sabe cómo conectarse con Dios. Y aún en la oración nos dice que oramos sin saber cómo orar. Imagínense, entonces ahí estamos como, dice Antonio, no nos conectamos con Dios porque no sabemos cómo orar. ¿Qué decimos? Dice, no podemos decir repeticiones vanas, ¿verdad? Como nos dice Jesucristo. Dice, no estén como los fariseos, solamente diciendo repeticiones vanas, creyendo que por tanta palabra Dios los va a escuchar. No, o sea, primero tenemos que llegar con un corazón contrito y humillado, ¿verdad? Para que nosotros podamos estar en la presencia de Dios y poder hablar libremente. Es lo que nos pide, hablar libremente, orar, interceder por otras personas, interceder, Señor, por nuestra familia, interceder por el gobernador, como estaba mencionando mi esposa, por los líderes de la iglesia, interceder por ellos, porque ellos están en constante peligro de los ataques de Satanás, porque él quiere siempre cortar la cabeza de la iglesia, así como trató de cortar la cabeza, ¿verdad? Cuando fue a tentar a Jesucristo, dice, no, si agarro ya, todo lo demás no va a pasar. Claro. ¿Verdad? Así nos sucede en estos tiempos. Tenemos que orar e interceder por nuestros líderes, porque ellos también necesitan, porque, oye, hasta cierto punto son como mártires. Nadie los quiere, nadie pueden complacer, porque son los líderes, ¿verdad? De una manera o de otra, como mencionó mi esposa hace rato, no, ese pastor hizo esto, ese pastor hizo lo otro, ese pastor acá, no ve nada de lo bueno más que de todos los errores que hace. Entonces, sí, es que es más fácil ver los errores de las personas. Pero entonces, una vez más, llegando a ese punto de la oración, ya mencioné que Daniel oraba 3 veces al día. En los libros de Hechos también dice, cuando regresé a Jerusalén, ese era Saúl hablando, Pablo, y me hallaba orando en el templo. Y caí en un éxtasis, imagínense, o sea, qué gran gusto estar metido en oración, así de tal punto que llega uno al éxtasis espiritual. Muchos en la iglesia católica, bueno, de sus variantes, ellos se azotaban, ¿verdad? Para llegar a ese éxtasis espiritual. Se azotaban con un látigo, de estar ayunando, estar leyendo la palabra y azotándose con un látigo para llegar a ese éxtasis espiritual. Ahora, le digo, no tenemos que hacer eso, ¿verdad? Es no lo que aquí nos dice Pablo, pero tenemos que orar, o sea, meternos 100%, no estar como esa otra persona, que nos metemos a oración, pero estamos pensando, híjoles, ¿cómo estará mi perro? ¿Cómo estará mi carro? ¿Ya estará mi carro para el domingo? O sea, eso no es oración, ¿verdad? O sea, honestamente, eso no es entregarnos en oración, o sea, completamente. O sea, no voy a decir que nos pongamos nuestra mente en blanco, ¿verdad? Pero, o sea, tenemos que enfocarnos en eso que estamos haciendo y nada más, para que podamos experimentar esa llenura, ese éxtasis que viene a través de la llenura espiritual, de la oración. También Jesús, como les contaba, de cómo oraban, les decía a sus discípulos, oren de esta manera, oren así, ¿verdad? No estén repitiendo palabras, nada más oren, alaben a Dios, reconociendo la grandeza de Dios, ¿verdad? Y siempre confligidos. De corazón. Compungidos de corazón. Mi esposo del pocho. Aquí. Sí, disculpe, algunas palabras se me traban en la lengua. Sí. Pero muy, muy importante. Igual tenemos que leer la palabra. Hay mucha gente que quizás no la lee, pero debería ser importante que la leamos. Mucha gente la oye nada más, ¿verdad? La oye en el YouTube. La oye, pero cuando estamos oyendo, es más fácil distraerse. Claro. ¿Verdad? Porque estás ocupado en algo. Dices, es que estoy oyendo. Tengo las alabanzas. Le digo, ¿qué canción salió? No sé, pero estaba bonita.
Porque no sabe lo que está pasando. Claro, Entonces claro. es muy importante que leamos, no que oigamos la palabra. Yo sé que la palabra dice ahí, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, de todas maneras, necesitamos leerla, así como la leía David, ¿verdad? Que él meditaba. ¿Cómo meditaba? Porque él leía la palabra en algún punto, ¿verdad? Sabemos que antes era más que nada memorizar la palabra, imagínate. Claro. O sea, es mucho mejor todavía que ya esté memorizada la palabra, nosotros decir, wow, o sea, de veras la podemos meditar en toda su plenitud, porque ya está en nosotros. Claro. Así lo invitamos a que usted lea la palabra, acerque a sus hijos a que lean la palabra, acerque a su pareja, acerca a que lean la palabra, y entre los dos dicen que 4 ojos ven mejor que 2, ¿verdad? Va a descubrir cosas que a otras personas se le pasan, y eso aquí nos pasa aquí también, ¿verdad? A veces Antonio menciona algo y digo, no me acuerdo haber oído eso, pero lo vengo a leer y dice, ya, sí está ahí, ¿verdad? Claro. Y así nos sucede a todos. ¿Por qué? Porque somos 6 ojos que estamos aquí viendo la misma palabra y resaltan ciertos detalles a nuestra vista que de otra manera no hubieran resaltado. Sí. Sí. Bueno, perdón. Hay cosas bien importantes que se nos van que nosotros, bueno, como padres de familia, la palabra de Dios en 2 de Corintios a 5:17 dice que de modo que si alguno está en Cristo, o sea, nueva criatura es, y las cosas viejas han pasado y todas son nuevas, ok. Vamos a decir, el padre y la madre en un hogar se convierten, ok, ahora todas las cosas son nuevas. Tienen que cambiar, en el hogar tienen que cambiar hábitos. Esos hábitos se tienen que hacer, disciplinas, tanto el padre como la madre, y tanto como los hijos, sí. tanto como los hijos, o sea, tienen que hacer disciplinas espirituales. Otra de las cosas también. Pero ¿por qué? Porque dice Jesús, una casa dividida no puede detenerse. No puede prosperar, Sí. o sea, no se va a levantar. Entonces por eso no puede haber nada más una pareja cristiana y los hijos no ser cristianos. Sí, exacto, sí, No, o no. sea, eso es súper malísimo. A ese punto quería llegar. Es súper malísimo porque los padres, se convierten y excluyen a los hijos, o sea, solamente ellos, y vamos a la congregación y ellos y a los hijos llegan a la congregación, y ¿qué es lo que hacen al niño de 5 o 6 años? Agarran y le dan el teléfono para que no esté Para que vea la Biblia. para que no esté molestando mientras sea el culto. Y ese es algo malísimo porque los niños son la siguiente generación de pastores, la siguiente generación de evangelistas, la siguiente generación de líderes, la siguiente generación de cualquier ministerio en el reino de Dios. Y a nuestros hijos, nosotros como adultos necesitamos a nuestros hijos disciplinarlos desde pequeños. Entonces, a nuestros hijos no podemos excluir, está chiquito, ahorita no. No. ¿Cuándo? O sea, es al revés. A los hijos, porque están chicos, hay que enseñarles, y si se les enseña desde temprana edad, cuando crezcan, va a ser algo maravilloso, porque ellos ya van a saber, van a estar entrenados. Mi papá me enseñó esto, mi mamá me enseñó esto. Entonces, eso es algo bien importante. Necesitamos a nuestros hijos disciplinarlos también. Si nosotros nos vamos a disciplinar, disciplinemos a nuestros hijos, ponernos un rato. Yo sé que un niño o una niña no se van a estar 1 hora leyendo la Biblia o media hora, 5 minutos. Un versículo o 2, 3 versículos. A ver, nos ponemos a leer esto. Tanto. Esa es una de las cosas espirituales, una de las disciplinas espirituales que nosotros como padres debemos de llevar también a nuestros hijos. Y esto no lo podemos dejar a un lado. No. Ahora, otra, que puede ser no vamos a decir no puede ser una disciplina espiritual, pero puede ser una disciplina física, que tenías una forma de vestirte,
el padre, la madre y los hijos, y quieres vestirte de la misma forma y vas a ir a la congregación y vas a ir, o sea, muy provocativa, muy, no sé, bien pintada de diferentes colores, el cabello, los ojos, y todo con tu cabello, o la mitad rojo y la mitad verde del cabello, un vestido con ropa muy corta, vamos a decir las mujeres, el hombre en short y con chanclas. Ok, les voy a decir una cosa, y luego estar masticando chicle dentro de una congregación, estar tomando café, ok, eso son disciplinas, No, sí. son Oye, disciplinas. No teníamos ese letrero en la iglesia, decir, no comida, no agua, nada dentro del templo. Y no llegaban todos con su cafecito. Oye, qué estrictos son aquí. ¿No? Sáquese con su café, sáquese con su dona, sáquese a otro lugar. Oye, mire, les voy a decir una cosa, ok. No sé cómo serán en otros países. Aquí en Estados Unidos, voy a poner un ejemplo. Vas a la corte o si vas a la Casa Blanca en Washington. Dígame usted, yo sé que el presidente es una persona bien importante. ¿Quién es más importante, Dios o el presidente? Pues Dios, ¿Quién está arriba de todas las cosas? Dios. Ok, yo sé que Dios, pues él es mi camarada y él me acepta así, que vaya en chanclas. Me acepta como soy. Y como soy, y que yo soy cool y me pongo mi cabello verde y rojo de mi cabeza y me pongo mis aretes y me pongo una argolla en la nariz y Oye, él soy yo no chido. me mi camiseta con una calavera. Sí, o sea, no lo creo. Déjeme le digo, como leí en 2 de Corintios 5, dijiste que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok, las cosas viejas que hacíamos antes, todas las malas costumbres, se tienen que hacer buenas costumbres y buenas disciplinas. Entonces, tanto como la vestimenta, tanto como nuestra apariencia, todo debe de cambiar. Yo sé, empieza primero por dentro y luego después por fuera. La misma palabra dice cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es esto. Entonces, yo no creo, entonces voy al punto ese acerca de la Casa Blanca, de ir al presidente o a la corte o a un lugar muy importante. Yo no creo que usted vaya a ir en chanclas y chores y con una playera y masticando chicle. A menos que sea Dani Trejo a los premios Óscares por ahí, va como si fuera a la playa, ¿verdad? Más fachoso que nadie. Pero ese es otro tema. Sí, pero miren, o sea, hay que reconocer este tipo de cosas. Yo creo que a la Casa Blanca o a la corte, si usted va masticando chicle y usted va a ir a la corte porque va a ir no sé, a un caso importante o algo tiene que hacer en la corte y tiene que ver al juez, usted va a estar delante del juez con su chiclote, masticándolo, con chanclas, con short y con una playera. Las personas de los jueces, ellos se fijan en todas estas cosas y ellos ven nuestra apariencia. Van a decir, ¿cómo esta persona viene de esta forma? Decir que es inocente. Y quiere tal cosa. O sea, no, sí, o sea, sí. yo no soy no comparto eso de que chor y chanclas y voy bien cool a la iglesia y voy no lo creo. No. O sea, yo no soy partidario de eso, porque si en una corte o a la Casa Blanca no lo van a dejar entrar, como le vuelvo a repetir, Dios es mucho más. Sí. Dios es más grande que el presidente que está en la Casa Blanca o cualquier líder o cualquier corte en la Corte Suprema se meta aquí en cualquier lugar de Estados Unidos. Dios es mucho más grande y Dios se merece mucho más respeto, y eso es algo, una de las disciplinas. No es a lo mejor una disciplina espiritual, pero es una disciplina que debemos de hacer. Debemos ir, vamos a decir, las mujeres decentemente,
Entonces, puedo conocer todavía cristianos que tienen argollas en la nariz, mujeres o hombres, aretes y todo esto. Ok, hemos cambiado para hacer y hemos sido transformados, hemos sido cambiados, nuestra mente ha cambiado. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo? Miren, una de las argollas que hay en la nariz, eso significa esclavitud. Si usted quiere seguir siendo esclavo de lo que era, esclavo de cualquier cosa, pues usted siga siendo siga con su argolla en la nariz. Pero eso es un símbolo de esclavitud, y no creo que usted sea esclavo. Jesús, mira, sigo poniéndome la argolla en la nariz porque soy esclavo tuyo. No, esas son cosas del mundo. Entonces, todas esas cosas deben de cambiar y renovar nuestra mente conforme a lo que le agrada a Dios. Conforme a la palabra. Exacto. O sea, por eso leemos la palabra, para saber acerca de esas Exacto. cosas. Y muchos van a decir, bueno, eso no está en la Biblia. Eso no es así. Pero esas son las cosas que están abajo del texto. Cuando ya Exacto. estamos metidos más espiritualmente. Entonces, esas cosas se revelan. Cuando uno lee las cosas, se le viene. O sea, Dios se lo revela en ese instante, ¿verdad? Así como le reveló a Pedro quién era Jesús. Así también nos revela la palabra. Hace no mucho tiempo estábamos oyendo a un hermano, un joven, que Dios lo rescató de la muerte prácticamente. Él dice, yo ya sentía que ya me iba, yo ya sentía, ya no podía ni oír, yo creo de la mitad de mi lado derecho, ya no oía, yo ya estaba muriéndome, y Dios me salvó, Dios me rescató. Y ahora Él está predicando su palabra y oímos Isaías 58, ¿verdad? De una manera que nunca lo había oído. Y tú puedes saber acerca de la revelación del Espíritu Santo cuando oyes las palabras. Todo está ahí delante de tus ojos, pero no está así como lo habíamos escuchado. Porque no hay cuando uno, o sea, el Espíritu ahí ha revelado. Te revela. Sí, entonces todas esas disciplinas espirituales tienen ese propósito, ¿verdad? De acercarnos más a Dios a través de nuestro espíritu. Entonces, también algo, ya para cerrar, casi nos vamos en unos minutos, también algo muy, muy importante que se nos anda pasando, es servir, es una disciplina espiritual, sí. Es algo que debemos servir. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo no he venido a servir, a ser servido, no he venido a ser servidos. Igual, ¿verdad? De la misma manera nosotros somos llamados a servir no solamente a Dios, a nuestro semejante, porque cuando hacemos nuestro servicio a nuestro semejante, lo hacemos a Dios. Y es algo que debemos de tener en constante, y es algo también que se nos ha olvidado como iglesia, se nos ha olvidado servirnos unos a otros, porque como dice Jesús, dice, si tú se lo has hecho a se lo has hecho a mí, se lo has hecho a uno de esos pequeños, me lo has hecho a mí, ¿verdad? Entonces, si servimos a nuestro prójimo, servimos a Dios. Exacto. Es muy, muy importante que hagamos esto, aunque sea en la manera más pequeña. No tenemos que construirle una casa a alguien, ¿verdad? Pero dice, tan solo dándole un vaso de agua a una persona, me lo diste a mí. Imagínense, así tan en las cosas pequeñas podemos servir a Dios. Y es muy, muy importante, es muy agradable a Dios que hagamos esas cosas. O sea, no solamente lo que ya hemos mencionado, ¿verdad? Las disciplinas espirituales más conocidas, el leer la palabra, el ayunar, el orar, también adorar, también el servir, también congregarse, ¿verdad? Y la adoración. Uh-huh. La adoración y la alabanza también son unas cosas que tenemos que practicar en continuo, ¿verdad? Con cántico nuevo, ¿verdad? Hay tantas canciones que dicen, traigo cántico nuevo, pero es el mismo canto de 1908. O sea, de nuevo ya no tiene nada, pero lo seguimos cantando como si fuera un cántico nuevo. Claro. Digo, ¿dónde está el cántico nuevo? Que debe estar en nuestros labios. En nuestra boca. ¿Verdad? Como cuando Moisés ya habían cruzado el mar. Dice ahí en la Biblia, lo cataloga como tal, dice el cántico de Moisés. Y luego también el cántico de Ana, sí. El cántico de María, el cántico de todas esas cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante que hagamos también un canto nuevo hacia Dios. Claro que sí. Bueno, ya se nos terminó el programa. Dios les bendiga. Hay que practicar las disciplinas espirituales, hay que ser constantes. Hermano, congréguese, ayune, ore, busque la presencia de Dios y practique las disciplinas espirituales. Dios les bendiga.